Jackie Kennedy y Onassis. Una doble vida entre el dinero, el poder y una tragedia oculta. A veces, los cuentos de hadas terminan con un disparo, y otras veces continúan en un yate privado griego, rodeados de champán, paparazzis y secretos que nunca salieron a la luz. Jacqueline Kennedy, la eterna viuda de América, aquella que sostuvo la mano ensangrentada de un presidente asesinado, volvió a ser noticia cuando decidió casarse con Aristóteles Onassis, el magnate más escandaloso de su tiempo. Pero esta vez no fue por amor, ni por deber patriótico. Fue por miedo, por soledad, y quizás por una dolorosa necesidad de sentirse a salvo. Pocos matrimonios han causado tanta conmoción como aquel celebrado en la isla privada de Scorpios en octubre de 1968. Para algunos, fue una traición a la memoria de John F. Kennedy. Para otros, un paso calculado hacia la libertad. Pero detrás del velo de Jackie y de los lentes oscuros que nunca se quitaba, se escondía una verdad más compleja. Su hermana menor, Lee Radziwill, había sido amante de Onassis antes que ella, y esa doble vida que Jackie eligió vivir, entre la devoción pública y el deseo privado, arrastró consigo heridas familiares, rivalidades soterradas y una culpa silenciosa. ¿Qué llevó a Jackie a cruzar esa línea? ¿Qué tipo de amor o desesperación puede justificar casarse con el hombre que tu hermana alguna vez amó? ¿Y qué precio se paga al cambiar la Casa Blanca por un palacio flotante? Este no es un relato de modas ni de cenas diplomáticas. Es la historia de una mujer que desafió las expectativas de todo un país y que, en su intento por sobrevivir al dolor, terminó construyendo una vida de lujos entre las ruinas del poder, desde los salones de la alta sociedad de Manhattan hasta las aguas del mar Jónico. Su vida fue una constante negociación entre el deber y el deseo, la imagen y la verdad. En este artículo, desnudaremos los secretos mejor guardados de Jackie Kennedy durante sus años como Jackie O. Su historia no es solo un ícono, sino una advertencia. Detrás de cada mujer fuerte, a veces, hay un corazón roto que aprendió a latir en silencio. Antes de que el nombre de Jackie Kennedy se fusionara con el del magnate Aristóteles Onassis, ella ya era más que una figura pública. Era el símbolo viviente de una nación herida, una musa de la moda, una madre doliente y una mujer que había enfrentado la tragedia en primera plana. Pero para entender por qué Jackie dio el salto hacia la vida dorada y solitaria, al lado del griego más poderoso del mundo, primero debemos sumergirnos en sus años previos, los que forjaron su carácter entre la tradición, el privilegio y el dolor. Jacqueline Lee Bouvier nació el 28 de julio de 1929 en Southampton, Nueva York, en el seno de una familia acomodada pero turbulenta. Su padre, John Blackjack Bouvier III, era un agente de bolsa de Wall Street con una elegancia irresistible y una debilidad por las mujeres y el alcohol. Su madre, Janet Norton Lee, era una socialité ambiciosa, consciente de los códigos de la alta sociedad, pero infeliz en su matrimonio. Desde pequeña, Jackie mostró una mezcla curiosa de refinamiento y rebeldía. Estudió ballet, hablaba francés fluidamente y montaba a caballo con destreza, pero también era inquieta, impaciente y mordaz. Sus maestras la describían como la más bonita del aula, pero también la más traviesa. Según su madre, ese comportamiento no era malicia, sino aburrimiento. Jackie completaba sus tareas con tanta rapidez que luego se dedicaba a causar problemas para entretenerse. Su hermana menor, Caroline Lee, conocida como Lee Radziwill, nació 4 años después. Ambas crecieron rodeadas de libros, criadas por niñeras inglesas y caballos pura sangre entre Manhattan y los Hamptons.
pero el ambiente en casa era inestable. El divorcio de sus padres en 1940, cubierto por la prensa y considerado un escándalo para la época, marcó profundamente a las dos niñas. Jackie, aún una preadolescente, empezó a construir una coraza de silencio y elegancia para protegerse del dolor. Janet se volvió a casar pronto con Hugh D. Auchincloss, un adinerado banquero que vivía en una finca aristocrática en Virginia. Si bien el matrimonio le devolvió cierta estabilidad financiera a la familia, para Jackie y Lee significó el desarraigo. Eran extranjeras en una nueva familia, compartiendo casa con medios hermanos y una madre más interesada en ascender socialmente que en la crianza emocional de sus hijas. Esa soledad temprana forjó un lazo indisoluble entre las hermanas, pero también encendió una competencia silenciosa que años después haría temblar los cimientos del clan. A medida que crecía, Jackie se convirtió en la perfecta debutante, título reservado a las hijas de la élite que hacían su presentación oficial en sociedad. Sin embargo, había en ella algo más que buenos modales. Era culta, perspicaz y poseía un agudo sentido del humor. En su anuario escolar fue descrita como la estudiante menos dispuesta a convertirse en ama de casa. Estudió en la Universidad George Washington y luego cursó un año en París, donde su amor por la literatura francesa y el arte se consolidó. A su regreso a Estados Unidos, ganó un prestigioso puesto de pasante en la revista Vogue, pero lo abandonó a los pocos días, presionada por un editor que le advirtió: «Aquí no encontrarás marido». Jackie no se resignaba a cumplir el guión tradicional. En lugar de buscar desesperadamente un esposo, trabajó como fotógrafa y periodista para el Washington Times Herald, cubriendo desde inauguraciones hasta entrevistas con ciudadanos comunes. En esas crónicas mostraba la inteligencia sutil que la caracterizaba, capaz de retratar con humor y precisión la psique americana de posguerra. Pero su madre, Janet, seguía inquieta. Jackie se acercaba a los 24 años y aún no tenía un compromiso serio. En la alta sociedad de los años 50, eso era casi una sentencia de solterona. Todo cambió en mayo de 1952, cuando, en una cena en Washington, Jackie fue presentada a un joven congresista de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy. Alto, encantador, con un carisma que desbordaba, Kennedy era también un hombre con ambiciones presidenciales y un historial de conquistas femeninas. Jackie lo encontró interesante, aunque en su diario escribió con ironía: «Tiene piernas de palillo y un cuerpo raro». El romance avanzó rápidamente. Joe Kennedy, el poderoso padre del político, aprobó a Jackie de inmediato. Era elegante, de buena familia, educada en Europa y con una imagen perfecta para la campaña que se avecinaba. Algunos sostienen que fue él quien presionó a su hijo para que formalizara el compromiso. La boda se celebró el 12 de septiembre de 1953 en Newport, Rhode Island, con 1,200 invitados. La joven Jackie, de apenas 24 años, se convertía en la esposa del senador más prometedor del país. Pero el cuento de hadas duraría poco. Ser la esposa de un Kennedy no era fácil. Jack sufría de fuertes dolores de espalda, producto de una lesión de guerra y la enfermedad de Addison, y su vida sexual seguía tan activa como en la soltería. Jackie, formada en una cultura donde se esperaba que las esposas soportaran en silencio, adoptó una visión casi europea del matrimonio. Lo importante no era la fidelidad sexual, sino la estabilidad familiar. El sufrimiento físico no tardó en llegar. Jackie tuvo un aborto espontáneo en 1955 y un parto de una niña muerta, Arabella, en 1956.
La maternidad deseada parecía escapársele como el viento. Finalmente, en 1957, nació Caroline y luego, en 1960, John Jr. Ese mismo año, John Kennedy fue elegido presidente de los Estados Unidos. Jackie, embarazada y casi ausente durante la campaña, se convirtió de golpe en la primera dama más joven en la historia del país. Su estilo, su elegancia y su dominio del protocolo internacional la transformaron en un fenómeno global. Hablaba francés, español e italiano. Citaba a Proust y usaba Chanel. Era una estrella, pero en privado seguía siendo una mujer profundamente sola, obligada a soportar la constante infidelidad de su marido y la implacable atención de la prensa. El 22 de noviembre de 1963, Jackie Kennedy estaba sentada junto a su esposo en un descapotable en Dallas, Texas, cuando los disparos rompieron la historia. El presidente fue asesinado a su lado. Su sangre manchó el icónico traje Chanel rosa que ella se negó a cambiar. Quería que vieran lo que le hicieron a Jack, explicó más tarde. En ese momento, Jackie dejó de ser una primera dama y se convirtió en un símbolo del dolor de toda una nación. Organizó un funeral que evocaba las ceremonias reales europeas, encendió la llama eterna en Arlington y acuñó el mito de Camelot, una era dorada que, según ella, había terminado con la muerte de su esposo. Pero su duelo fue más oscuro de lo que se contó públicamente. Dormía mal, se volvió paranoica, temía por la vida de sus hijos y sentía que los Kennedy eran un blanco permanente. Solo una persona pareció entender realmente su dolor: Bobby Kennedy, el hermano del presidente asesinado. Se convirtieron en inseparables. Algunos biógrafos incluso sugieren que hubo una relación amorosa entre ellos, una teoría jamás confirmada. El asesinato de Bobby en 1968 fue el golpe final. Jackie, devastada, le confesó a su hermana: «Nos están matando a todos. Mis hijos serán los siguientes». Ya no confiaba en la seguridad del gobierno ni en la política. Necesitaba huir. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada: Aristóteles Onassis. Las historias de amores cruzados entre hermanas suelen ser trágicas, pero pocas alcanzan el nivel de complejidad y drama que envolvió a Jacqueline Kennedy, su hermana menor, Lee Radziwiłł, y el magnate griego Aristóteles Onassis. No fue solo una historia de romance, fue una danza de poder, celos, traición y desesperación en medio de un escenario repleto de riqueza, tragedia y fama global. La relación entre estos tres personajes dejó huellas imborrables en la historia contemporánea y, quizás más importante aún, en sus propias almas. Desde pequeñas, Jackie y Lee crecieron como reflejos distorsionados la una de la otra. Ambas eran bellas, elegantes y criadas bajo los estrictos códigos de la alta sociedad neoyorquina. Sin embargo, mientras Jackie parecía la hermana destinada a brillar, Lee creció a su sombra. La prensa, los familiares y hasta los profesores lo notaban. Jackie era la estrella, la sofisticada, la futura reina social. Lee, aunque igual de agraciada, era la segunda. Esa dinámica no hizo más que intensificarse con el paso del tiempo. Cuando Jackie se casó con John F. Kennedy, el joven senador carismático con aspiraciones presidenciales, Lee pareció apurarse en encontrar su propio camino hacia el altar. En 1953, Lee contrajo matrimonio con Michael Canfield, un editor con pedigrí social, pero la relación rápidamente se mostró insatisfactoria. No se trataba solo del amor, era la carrera invisible por igualar o superar a su hermana mayor. Más adelante, Lee se casaría con el príncipe polaco Stanislas Radziwiłł, con quien tendría 2 hijos. Este segundo matrimonio le dio el título de princesa y la hizo destacar en la escena internacional. Pero incluso con corona,
Lee seguía detrás de Jackie, especialmente cuando su hermana se convirtió en primera dama de los Estados Unidos y en el ícono cultural más influyente del siglo XX. A lo largo de los años, las hermanas compartieron una relación de amor-odio. Se acompañaban en sus tragedias, pero también se observaban con una mezcla venenosa de envidia y admiración, una conexión visceral, casi imposible de romper, pero igualmente difícil de sostener. En ese contexto de tensiones y lealtades fraternales, apareció el hombre que fracturaría su vínculo para siempre, Aristóteles Sócrates Onassis, un titán de los mares, dueño de una de las flotas más grandes del mundo. Onassis no era solo riqueza descomunal, era astuto, carismático, intenso, y tenía un olfato quirúrgico para detectar oportunidades, incluso humanas. Lee conoció a Onassis en los círculos aristocráticos europeos durante los años 60. Atraída por su estilo de vida opulento y su influencia, pronto se convirtió en una invitada habitual en su yate, el Cristina. La prensa los fotografió juntos, cómplices, sonrientes. Las cenas privadas, los paseos por las islas griegas y los guiños insinuaban que había más que una simple amistad. Vanity Fair, en un reportaje posterior, señaló que Lee llegó a albergar la esperanza de casarse con Onassis. Aunque nunca lo admitió públicamente, sus gestos, su cercanía con él y su indignación posterior dan indicios de que en su mente ya se había visualizado como Madame Onassis. Truman Capote, su amigo íntimo, aseguraba que Lee tenía un plan, y el magnate griego formaba parte de él. Pero Onassis, como un experto navegante, siempre miraba más allá del horizonte. En septiembre de 1963, Jackie enfrentaba una tragedia personal, la muerte de su hijo Patrick apenas días después de nacer. Devastada, hundida en una profunda depresión y con un esposo ausente por campaña política, su hermana Lee intentó ayudarla. Le propuso algo inusual, un descanso en el yate de Onassis, el Cristina, en el mar Mediterráneo. Fue Lee quien organizó el encuentro entre su hermana y el magnate. Jackie aceptó la invitación, deseosa de escapar del peso abrumador de Washington y del luto reciente. Lo que quizás no imaginó, o sí, era que ese viaje marcaría un antes y un después. Durante esa travesía, Onassis quedó impactado con Jackie. Era todo lo que Lee no era. Una viuda presidencial, aún no oficialmente. Una figura sagrada para Estados Unidos. Un ícono de la belleza y la tragedia. Onassis, con su intuición de tiburón, percibió que conquistar a Jackie sería no solo un triunfo personal, sino la joya de su corona social. El viaje fue aparentemente inocente. Dormían en camarotes separados y no hubo gestos públicos de coqueteo. Pero algo más poderoso que las palabras se tejía en el aire, un pacto tácito de interés mutuo, atracción intelectual y necesidad emocional. 5 años más tarde, en 1968, Bobby Kennedy, cuñado y confidente de Jackie, fue asesinado. Fue el segundo Kennedy al que veía morir en circunstancias violentas. Jackie, descompuesta, sentía que sus hijos eran los siguientes. Se volvió paranoica, aislada, temerosa. Fue entonces cuando Onassis apareció de nuevo, con una propuesta que no era del todo romántica, pero sí tentadora: protección, privacidad y exilio. Jackie aceptó. El 20 de octubre de 1968 se casaron en la isla griega privada de Scorpios, propiedad de Onassis. El escándalo fue mundial. La viuda de América, casándose con un hombre que, para muchos, representaba todo lo opuesto a los ideales de Camelot. Pero nadie se escandalizó tanto como Lee. Según diversas fuentes, la noticia del compromiso cayó como una bomba en la vida de la princesa Radziwill. No solo porque su hermana mayor se casaba con su ex amante,
sino porque lo había hecho en secreto, sin previo aviso, sin consulta, sin piedad. En palabras de Truman Capote, Lee quedó devastada. Sentía que Jackie le había robado algo que era suyo por derecho. La relación entre ambas hermanas se congeló. Lee, dolida, intentó fingir indiferencia. Dijo a los medios que lo aprobaba, que Jackie merecía felicidad, pero en la intimidad hervía de rabia. Amigas cercanas relatan que durante años evitaban hablar de Onassis en su presencia. Jackie, por su parte, nunca reconoció haber traicionado a su hermana. Alegaba que Lee y Onassis nunca fueron una pareja formal y que su propia situación, el dolor, el miedo, la necesidad de un refugio, justificaban su decisión. Pero por más racionalizaciones que ofreciera, el daño ya estaba hecho. Tras el matrimonio, Jackie se transformó en Jackie O. La prensa dejó de verla como la viuda doliente y comenzó a retratarla como una mujer ambiciosa, fría, incluso frívola. Su popularidad en Estados Unidos se desplomó. Para muchos, había vendido su legado por un yate y una cuenta bancaria. Lee, en cambio, intentó rehacer su vida en los márgenes de la alta sociedad. Se codeó con artistas, diseñadores y escritores. Participó en obras de teatro, viajó por Europa, publicó libros de fotografía. Pero nada de eso logró borrar el estigma de ser la hermana de Jackie. La traición, real o percibida, marcó un punto de quiebre en la historia de ambas. La princesa que aspiró a ser reina quedó desplazada por la viuda que aceptó ser emperatriz. Y aunque con los años se reconciliaron, su relación jamás volvió a ser la misma. En el fondo, ambas sabían que habían pagado precios altísimos por pertenecer a un mundo que siempre exigía más de lo que daba. Jackie obtuvo seguridad, pero perdió respeto. Lee conservó su orgullo, pero quedó sola en la escena. La historia de Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis no fue un cuento de hadas. Fue, más bien, un pacto entre dos mundos heridos, un acuerdo tácito entre una mujer marcada por la tragedia y un hombre obsesionado con el poder y la inmortalidad. El matrimonio que unió a la viuda más célebre de Estados Unidos con el magnate más controvertido de Europa fue una mezcla explosiva de amor, dinero, seguridad, escándalo y soledad. Un vínculo que ofrecía refugio, pero no paz. El 20 de octubre de 1968, en la isla privada de Scorpios, propiedad de Onassis en el mar Jónico, se celebró una de las bodas más inesperadas y polémicas del siglo. La novia, Jacqueline Kennedy, ex primera dama de los Estados Unidos, ícono de estilo y símbolo del duelo nacional. El novio, Aristóteles Onassis, magnate griego, 23 años mayor que ella, millonario, mujeriego y para muchos, una figura vulgar al lado del refinado legado Kennedy. La ceremonia fue íntima. Asistieron apenas unas docenas de personas, entre ellas Caroline y John Jr., los hijos de Jackie. No hubo cobertura mediática autorizada ni declaraciones oficiales. La noticia se filtró y causó conmoción mundial. Los medios estadounidenses la llamaron la boda del siglo, pero no en tono de admiración, sino de escándalo. El New York Times tituló con frialdad, Jacqueline Kennedy se casa con Onassis. La reacción del público fue aún más dura. Los estadounidenses, que habían elevado a Jackie al estatus de realeza simbólica tras el asesinato de JFK, sintieron la boda como una traición. ¿Cómo podía la viuda sagrada de Camelot casarse con un extranjero divorciado, con fama de corrupto y ostentoso? ¿Dónde había quedado la dignidad del luto? ¿Era todo por dinero? Incluso el Vaticano reaccionó. Como Onassis era un hombre divorciado cuya exesposa aún vivía, surgieron rumores de excomunión. El arzobispo Cushing
amigo cercano de Jackie, desmintió la noticia, pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de días, la admiración se transformó en crítica. Jackie había descendido del pedestal y, según sus propias palabras, no le importaba. Es frío y solitario allá arriba, dijo. Muchos se preguntan aún qué llevó a Jackie a dar ese paso. Las respuestas no son simples, pero sí profundamente humanas. Jackie venía de una década marcada por la muerte. Su esposo, John F. Kennedy, asesinado en Dallas. Su hijo Patrick, muerto al nacer. Su cuñado Bobby, asesinado apenas meses antes de la boda. Había visto cómo su mundo se desmoronaba una y otra vez, y lo que quedaba, una fama abrumadora, un país que la idolatraba pero no la dejaba vivir, y unos hijos expuestos al peligro, era insostenible. Onassis le ofreció algo que nadie más podía darle: protección, no solo física, sino emocional. Tenía un séquito de seguridad personal armado y el poder suficiente para esconderla del mundo. Poseía islas, yates, mansiones y ninguna lealtad a la política estadounidense. Con él, Jackie podía desaparecer, al menos por un tiempo. Además, había una atracción real, aunque no necesariamente romántica. Onassis admiraba la inteligencia y el aura de Jackie. La veía como una reina caída y sabía que convertirla en su esposa era una jugada maestra de poder y prestigio. Para ella, él representaba estabilidad, independencia económica y una salida del eterno duelo. Se comprendieron en sus heridas. Eso fue suficiente. La vida de Jackie Onassis fue, desde el primer día, un contraste brutal. Por un lado, estaba rodeada de riquezas inimaginables: joyas Cartier, trajes de Givenchy, estancias en Montecarlo, París, Londres y la isla Escorpios. El Cristina, el yate de Onassis, era su hogar flotante. Allí se codeaban con estrellas de cine, aristócratas, músicos y políticos. Jackie disfrutaba de cenas fastuosas, bailes griegos y puestas de sol privadas. Pero por otro lado, había una incomodidad persistente. Onassis era un hombre de hábitos crudos, con una personalidad dominante, poco dada al romanticismo y muy celoso de su imagen pública. Le gustaba exhibir a Jackie como un trofeo, una pieza más de su colección de símbolos de poder. Aunque le permitió libertad en su vida privada, incluso en su rol como madre, sus modos bruscos, su entorno machista y su tendencia a desaparecer por semanas para atender asuntos de negocios comenzaron a erosionar la fachada del matrimonio perfecto. Además, estaban las sombras del pasado. Jackie no podía escapar del recuerdo de JFK, ni del dolor que le causaban las comparaciones. En más de una ocasión, la prensa publicó que Onassis se sentía el segundo plato en la vida de su esposa. A veces bromeaba, otras se enfurecía. Uno de los problemas más frecuentes entre Jackie y Onassis fueron las infidelidades. Onassis nunca dejó de ver a otras mujeres. Su relación intermitente con la soprano María Callas continuó incluso después del matrimonio. La propia Callas confesó que Onassis seguía escribiéndole cartas y que se veían en secreto. Jackie, por su parte, adoptó una postura de indiferencia aparente. En público mantenía la compostura. En privado sufría. Amigos cercanos afirmaron que Jackie llegaba a pasar semanas sola, recluida en su apartamento de la Quinta Avenida en Nueva York, sin hablar con Onassis. A veces él la llamaba, otras no, y cuando lo hacía, era más para controlar que por cariño. El vínculo con su hermana Lee tampoco ayudó. Lee nunca perdonó del todo la traición, y aunque en eventos públicos mantenían la cordialidad, su relación se volvió distante. Lo que antes era una alianza de supervivencia femenina, ahora era un vínculo tenso, lleno de silencios incómodos. A pesar de todo, Jackie no era una víctima pasiva.
utilizó su estatus como esposa de Onassis para proteger a sus hijos, asegurarse estabilidad económica y recuperar control sobre su vida. Incluso comenzó a explorar caminos profesionales propios. Mostró interés por la edición literaria y la preservación del patrimonio histórico. Fue la Jackie independiente la que emergió con más fuerza durante esta etapa. Sin embargo, esta independencia tenía un costo. Onassis comenzó a resentirse. En lugar de la esposa sumisa que quizás esperaba, encontró una mujer que volvía a Nueva York cada vez con más frecuencia, que prefería su círculo cultural estadounidense y que, en ocasiones, lo dejaba fuera de sus decisiones personales. Para 1973, el matrimonio estaba claramente desgastado. Onassis pasaba más tiempo en París y en sus negocios, y Jackie se refugiaba en sus hijos y sus nuevos proyectos. Las cenas privadas en Scorpios fueron menos frecuentes, los silencios más prolongados. En 1973, el hijo de Onassis, Alexander, murió en un accidente de avión. El golpe fue devastador. Onassis, que mantenía una relación compleja con su hijo, cayó en una espiral de depresión. Empezó a beber más. Se volvió irritable, paranoico, errático, y en medio de su dolor buscó culpables. Algunos rumores apuntan a que Onassis comenzó a ver a Jackie como una especie de mala suerte, que el aura de tragedia que la rodeaba y que él había subestimado se había infiltrado en su mundo. Su círculo más íntimo, incluida su hija Cristina, alimentó esta idea. Decían que desde que Jackie llegó, todo había ido mal. El matrimonio, ya débil, colapsó. Aunque nunca se divorciaron oficialmente, Onassis contrató abogados para evaluar la posibilidad de una separación legal. También se dice que contrató detectives para espiar a Jackie en busca de pruebas de infidelidad o despilfarro. No encontró nada concreto, pero la ruptura emocional era irreversible. En marzo de 1975, Aristóteles Onassis murió en un hospital de París. Tenía 69 años. Jackie no estuvo con él en sus últimos días. Su hija Cristina gestionó todo el proceso legal y médico. Al morir, Jackie negoció su herencia con firmeza. La ley griega impedía que una viuda extranjera heredara directamente, así que aceptó un acuerdo. 26 millones de dólares a cambio de renunciar a cualquier otra reclamación. La historia ha sido dura con Jackie O. Muchos la acusaron de venderse, de renunciar a su dignidad por seguridad. La imagen de la viuda impecable se vio empañada por los lentes oscuros, las mansiones y las fiestas con aristócratas europeos. Pero quizá el juicio debe ser más matizado. Jackie, como tantas mujeres en la historia, tomó decisiones en un contexto de duelo, presión social y necesidad de sobrevivir. En Onassis encontró algo que necesitaba urgentemente: control sobre su destino. Puede que no haya sido amor eterno, pero sí fue un acuerdo entre dos soledades, y aunque terminó con distancia y recriminaciones, también le permitió renacer. Tras la muerte de Onassis, Jackie volvió a Nueva York. Comenzó una nueva etapa como editora de libros. Dejó de ser la viuda Kennedy. Dejó de ser la esposa Onassis. Por fin, fue solo Jackie. Y en ese renacimiento silencioso, lejos de los focos, encontró una libertad que ni la Casa Blanca ni Scorpios pudieron ofrecerle. La imagen pública de Jacqueline Kennedy Onassis, otrora glorificada como la reina trágica de América, comenzó a desmoronarse en cuanto abandonó los mármoles de la Casa Blanca y eligió exiliarse entre el mármol de las mansiones europeas. Su matrimonio con Aristóteles Onassis no solo fracturó su reputación ante el público estadounidense, sino que también la alejó de sus raíces políticas, de su círculo íntimo y finalmente de sí misma.
Si Jackie alguna vez soñó con escapar del dolor refugiándose en el lujo, la realidad fue otra. Terminó atrapada entre la nostalgia del pasado y la frialdad de un presente que nunca la aceptó del todo. Tras su boda con Onassis en 1968, Jackie pasó a ser conocida por el apodo con que la prensa la bautizó con cierta ironía, Jackie O. El cambio de apellido marcó una transformación más profunda. La viuda del presidente asesinado, la madre doliente de Camelot, la joven primera dama que hablaba francés en India y deslumbraba a la realeza europea, se había convertido en una figura ambigua, inaccesible, incluso controversial. El pueblo estadounidense no lo tomó bien. En los años 60 y 70, Estados Unidos aún estaba sumido en una moral pública que valoraba la decencia, el sacrificio y el apego a las instituciones. Y para muchos, el hecho de que Jackie se casara con un magnate extranjero, uno que había estado ligado románticamente a su propia hermana, fue una traición no solo personal, sino nacional. La crítica mediática fue feroz. Columnistas conservadores la llamaban oportunista. Los tabloides sensacionalistas sugerían que se había vendido al mejor postor. Incluso revistas que antes la adoraban comenzaron a cuestionar su autenticidad. La otrora princesa de América se convirtió en una especie de celebridad misteriosa, siempre protegida por lentes oscuros, inalcanzable, insondable. Pero más allá de la reacción del público, fue la soledad la que comenzó a hacer mella en su vida. Jackie intentó construir una rutina en medio del aislamiento. Dividía su tiempo entre la isla Scorpios, Monte Carlo, París y un apartamento en el Upper East Side de Nueva York. Onassis viajaba constantemente y cuando estaba con ella no siempre era afectuoso. El matrimonio se volvió protocolar, como un acuerdo silencioso entre dos egos fatigados. La relación con su hermana Lee Radziwill también se enfrió drásticamente. Aunque compartían el mismo universo social, sus encuentros eran tensos. Lee nunca perdonó del todo la boda de Jackie con Onassis, a quien ella había amado, aunque nunca lo admitiera abiertamente. En público, posaban con sonrisas. En privado, las heridas seguían abiertas. Las amistades sinceras también escaseaban. Jackie había aprendido a no confiar. Había visto cómo personas cercanas a los Kennedy filtraban secretos, vendían memorias y aprovechaban cada resquicio de su intimidad para obtener ganancias. Por eso, su círculo se redujo a contadas amigas y su inseparable secretaria, Nancy Tuckerman. Con los años, Jackie se transformó en una figura cada vez más distante. La mujer que había representado gracia y resiliencia ahora aparecía como un retrato congelado de sí misma, vestida de negro, con gafas grandes, caminando deprisa entre paparazzis. En medio de su creciente reclusión, surgió una figura que se convertiría en su sombra durante años, el fotógrafo Ron Galella. Obsesionado con capturar cada instante de la vida de Jackie, Galella la perseguía por las calles de Nueva York, la seguía en taxis, se escondía en arbustos para fotografiarla en el parque con sus hijos. En 1971, Jackie tomó medidas legales. Logró que un juez emitiera una orden de restricción que prohibía a Galella acercarse a menos de 25 pies de ella o de sus hijos. A pesar del dictamen judicial, Galella continuó burlando la ley. Se convirtió en el símbolo del paparazzi agresivo y oportunista, un personaje casi caricaturesco, pero que afectó seriamente la salud mental de Jackie. La persecución constante reforzó su tendencia al aislamiento. Evitaba los lugares públicos, viajaba en secreto y usaba disfraces o rutas alternativas para proteger a Caroline y John Jr. La privacidad era una batalla diaria.
Galela llegó a decir que estaba enamorado de ella, que era su musa, pero para Jackie era una amenaza. En una ocasión le gritó con rabia, ¿estás feliz contigo mismo? Después de que él le tomara una de las fotos más famosas de su carrera, aquella en que Jackie, con el pelo suelto, voltea hacia la cámara con una sonrisa enigmática. La sonrisa Mona Lisa, como él la llamaría después. Un momento íntimo robado. En 1973, el hijo de Onassis, Alexander, murió en un trágico accidente aéreo. Fue el comienzo del fin. Aristóteles cayó en una profunda depresión. Comenzó a beber más y a deslizar comentarios crueles sobre Jackie. Algunos decían que la culpaba de su mala suerte. Incluso su hija, Cristina Onassis, compartía la sospecha. Se hablaba del Kennedy Curse, la maldición Kennedy, como una nube negra que ahora ensombrecía también a los Onassis. En ese ambiente de dolor, el matrimonio se resquebrajó definitivamente. Aunque nunca se divorciaron, vivían vidas separadas. Onassis pasaba más tiempo en Grecia o París, mientras Jackie se instalaba cada vez más en Nueva York. En 1975, Onassis murió en un hospital de París. Jackie no estuvo con él. Fue Cristina quien tomó control de los asuntos médicos y legales. Después de una ardua negociación, Jackie aceptó un pago de $26 millones a cambio de renunciar a cualquier otra reclamación sobre la fortuna de Onassis. Con ese capítulo cerrado, Jackie finalmente quedó sola. Sola en el sentido más profundo de la palabra. Jackie se estableció definitivamente en Nueva York, en un apartamento con vista a Central Park. Allí vivió de forma discreta, casi invisible. Comenzó a salir con Maurice Tempelsman, un comerciante de diamantes judío, discreto, culto y protector. Fue quizás su relación más estable, aunque nunca se casaron formalmente. Tempelsman le ofrecía algo que ningún otro hombre le había dado: paz. Pero la tranquilidad no implicaba felicidad plena. Jackie seguía lidiando con el peso del pasado. Sus días se dividían entre reuniones editoriales, cenas íntimas y caminatas anónimas. Sus hijos crecieron bajo su ala protectora, pero también bajo la constante vigilancia del público. Las heridas del pasado seguían sangrando en silencio. Jackie nunca superó por completo la muerte de JFK, tampoco la de Bobby, y aunque intentaba ofrecer una vida normal a sus hijos, el apellido Kennedy arrastraba un legado demasiado denso. Jackie dedicó sus esfuerzos a trabajar como editora en Doubleday. Se volvió meticulosa, rigurosa, apasionada. Descubrió talento, editó obras importantes y finalmente encontró una vocación que no dependía de su apellido ni de su matrimonio. Pero aún así, la prensa nunca la dejó ser solo Jackie. Durante los años 80, Jackie ya no era la mujer de los titulares constantes, pero seguía siendo un ícono. Las generaciones más jóvenes la veían como una leyenda del pasado. Era invitada a eventos de gala, exposiciones de arte y eventos de beneficencia, pero casi siempre asistía brevemente, saludaba con cordialidad y desaparecía antes de que el murmullo la abrumara. Andy Warhol dijo una vez que Jackie vivía en su propio vacío de vidrio, una especie de burbuja impenetrable donde nadie podía alcanzarla. Y quizás tenía razón. La mujer que una vez representó el alma de una nación herida, ahora era apenas una silueta que cruzaba las calles de Manhattan con un impermeable beige, gafas oscuras y la cabeza gacha. Su relación con el clan Kennedy también fue distante. Aunque asistía a eventos familiares y mantenía el respeto mutuo, Jackie ya no pertenecía a ese mundo. Había sido parte de Camelot, pero también había salido voluntariamente de ese reino, y no todos la perdonaron por eso. Los últimos años de su vida los vivió con dignidad y silencio.
Jamás escribió sus memorias, jamás reveló detalles íntimos de su vida con JFK o Onassis. Nunca se defendió de los rumores. Su legado quedó envuelto en el misterio, como si al final lo único que hubiera querido fuera desaparecer. Tras una vida marcada por el privilegio, el dolor, la crítica y el aislamiento, Jacqueline Kennedy Onassis regresó a Nueva York en los años 70 con un objetivo claro: empezar de nuevo. La ciudad que una vez fue su cuna social se transformó en su refugio y en la plataforma donde, por primera vez, no sería solo la viuda de Kennedy o la esposa de Onassis, sino simplemente Jackie. Con determinación silenciosa, supo reinventarse en una mujer que encontró en la discreción, el trabajo intelectual y el anonimato parcial una forma de reconciliarse con su propia historia. Nueva York la recibió con una mezcla de fascinación y respeto. Después de la muerte de Aristóteles Onassis en 1975, Jackie había cobrado una enorme herencia, pero el dinero no era lo que buscaba. Lo que necesitaba era propósito. Ya no era la joven primera dama que decoraba la Casa Blanca, ni la figura doliente que caminaba detrás del féretro de un presidente asesinado. Era una mujer madura que había vivido más tragedias que muchas en una sola vida, y que, en medio de su duelo eterno, decidió que la vida debía seguir. Durante años había estado acostumbrada a ser una figura decorativa, admirada por su elegancia y castigada por sus decisiones. Pero en Nueva York, Jackie tomó el control de su narrativa. Rechazó propuestas editoriales millonarias para contar su historia, nunca escribió unas memorias, y decidió, en cambio, escribir las historias de otros. Ese acto, aparentemente modesto, fue profundamente liberador. Por primera vez, su valor no residía en su apellido ni en su imagen, sino en su intelecto y sensibilidad cultural. En 1978, Jacqueline Kennedy Onassis comenzó a trabajar como editora en Viking Press. Su presencia en el mundo editorial fue, al principio, recibida con escepticismo. Algunos pensaban que era una figura decorativa contratada por su apellido. Sin embargo, Jackie sorprendió a todos con su ética de trabajo, su atención al detalle y su criterio refinado. No tardó en ser tomada en serio. Luego se trasladó a Doubleday, donde trabajó durante casi 2 décadas. Allí editó libros de arte, arquitectura, historia y literatura infantil. Se interesaba particularmente por obras que promovieran el conocimiento y la belleza. Autores que trabajaron con ella la describen como perfeccionista, paciente y profundamente comprometida con sus proyectos. Jackie no solo corregía manuscritos, también aportaba ideas de fondo, sugería títulos, revisaba traducciones y cuidaba cada portada con el ojo de una curadora estética. Su voz no era la de una figura decorativa, sino la de una verdadera profesional de las letras. Lejos de los focos, Jackie creó una vida marcada por la rutina, el trabajo y los pequeños placeres. Cada mañana salía temprano de su apartamento en la Quinta Avenida, caminaba por Central Park, se dirigía a su oficina y se reunía con autores y editores. Almorzaba en pequeños cafés, se reunía con sus hijos y por las tardes solía leer en silencio. Rehuía las cenas de gala, evitaba los cócteles sociales y mantenía su vida sentimental al margen de la prensa. Ese deseo de intimidad fue reforzado por su relación con Maurice Tempelsman, un financiero belga estadounidense, discreto y cultivado, con quien compartió los últimos 15 años de su vida. Nunca se casaron, pero su relación fue estable, profunda y basada en la complicidad. Tempelsman fue su escudo contra el mundo, su confidente y su compañero. Con él no había competencia, ni poder, ni exposición.
solo ternura. El apartamento de Jackie en la Quinta Avenida era su refugio. Decorado con sobriedad, tenía estanterías llenas de libros, flores frescas y recuerdos personales cuidadosamente seleccionados. A diferencia de las mansiones europeas de los años coronazis, esta era su casa. Allí vivió como quería, libre de reglas externas. A pesar de su reclusión parcial, Jackie nunca dejó de ser madre. Caroline y John Jr. eran el centro de su vida. Durante los años difíciles, los protegió con una determinación férrea. Nunca permitió que los fotógrafos invadieran sus espacios, ni que se explotara su historia familiar. Les inculcó valores sólidos, un profundo amor por el arte y el pensamiento crítico. Caroline estudió en Harvard y se convirtió en abogada, autora y diplomática. John Jr., por su parte, eligió una ruta más visible, la revista George, donde intentó combinar la política con el glamour. Jackie lo apoyó con reservas, temiendo por su seguridad en un país que había presenciado el asesinato de su padre y su tío. En la intimidad, Jackie era una madre exigente pero cariñosa. Les leía en varios idiomas, los llevaba a museos y les enseñó a valorar el silencio tanto como la palabra. Mantuvo viva la memoria de JFK, pero nunca permitió que esa herencia se volviera una carga. Quería que sus hijos fueran libres. Esa fue su mayor victoria. Durante su tiempo en Nueva York, Jackie no solo trabajó como editora, también fue una ferviente defensora del patrimonio cultural. Ya en sus años como primera dama, había liderado la restauración de la Casa Blanca. Ahora, más libre de las cadenas políticas, dedicó su influencia a causas que consideraba fundamentales: la preservación de edificios históricos, el acceso a la cultura y la protección del paisaje urbano. Participó activamente en la campaña para salvar la estación Grand Central Terminal de Nueva York, amenazada de demolición en los años 70. Su intervención fue decisiva. Usó su nombre, su presencia y su habilidad para movilizar a la prensa a favor de la causa. Lo logró. Hoy, Grand Central sigue en pie gracias, en parte, a ella. También apoyó la creación de espacios culturales, bibliotecas públicas, programas de arte comunitario. Nunca reclamó crédito. Siempre actuaba desde las sombras, con elegancia y firmeza. A inicios de los años 90, Jackie comenzó a presentar problemas de salud. En 1993 le diagnosticaron linfoma no Hodgkin. Luchó con discreción, sin dar entrevistas ni exponer su proceso. Continuó trabajando hasta que su cuerpo se lo permitió. Su hija Caroline y Maurice Tempelsman estuvieron a su lado en todo momento. El 19 de mayo de 1994, Jacqueline Kennedy Onassis murió a los 64 años en su apartamento, rodeada de sus seres más cercanos. La noticia sacudió al mundo. Aunque se había retirado de la vida pública hacía décadas, su figura seguía siendo icónica. Miles de personas acudieron a Central Park a dejar flores. Los medios recordaron su legado con respeto. El presidente Bill Clinton expresó que Jackie llevó la gracia y el coraje al escenario de la historia mundial. Fue enterrada junto a John F. Kennedy en el cementerio de Arlington, en una ceremonia íntima y sin espectáculo. Así lo quiso. Jackie Bouvier, Jackie Kennedy, Jackie o Jacqueline Onassis. A lo largo de su vida, llevó muchos nombres, pero quizá el que más le perteneció fue el que rara vez aparecía en los titulares: Jackie, a secas. Su vida fue un viaje de transformación constante. De la niña rica con mirada curiosa, a la joven primera dama que deslumbró al mundo. De la viuda simbólica de una nación herida, a la esposa de un magnate cuya relación estuvo marcada por la distancia. Y finalmente, de la mujer perseguida por fotógrafos y leyendas, a la trabajadora silenciosa que reinventó su vida a través de la palabra escrita.
En Nueva York, Jackie encontró su lugar. Ya no era el ícono congelado en blanco y negro, sino una mujer de carne y hueso, que leía manuscritos, criaba hijos, amaba a un hombre sin títulos y caminaba sola por la ciudad que le ofreció el anonimato. La vida de Jacqueline Kennedy Onassis fue una sinfonía de contrastes. Fue aplaudida como reina, observada como símbolo y juzgada como mujer. Desde su infancia entre los jardines impecables de East Hampton hasta sus últimos días rodeada de libros en la Quinta Avenida, Jackie vivió en la intersección de lo privado y lo público, lo mítico y lo humano. Durante décadas, se debatió si fue víctima de las circunstancias o arquitecta de su propio destino. ¿Fue arrastrada por el vendaval de la historia o supo, con inteligencia y frialdad, jugar sus cartas? La respuesta probablemente está en algún punto intermedio. Jackie fue, al mismo tiempo, un producto del siglo XX y una figura que moldeó su narrativa con maestría. Cada uno de sus movimientos, desde casarse con un Kennedy hasta buscar refugio en un Onassis, respondía a una necesidad de supervivencia emocional. Lo que es innegable es que aprendió a adaptarse al dolor y que nunca permitió que la tragedia la definiera por completo. Supo rehacerse cuando otros se derrumbaban. Fue madre antes que ícono, trabajadora antes que leyenda. Escapó de las expectativas, a veces con decisiones que escandalizaron, pero siempre fiel a una intuición profunda, que la libertad personal valía más que la aprobación colectiva. Muchos se quedaron con la imagen de la viuda con el velo negro. Otros prefirieron recordarla como la esposa de un magnate o la musa de diseñadores. Pero quizá la verdadera Jackie estaba en esos años finales en Nueva York, leyendo manuscritos, riendo con sus nietos, caminando bajo la lluvia sin guardaespaldas. Su historia no fue perfecta, tampoco lo fue su moral, ni sus elecciones. Pero en un mundo que exige mujeres ejemplares o demonios, Jackie eligió ser compleja, contradictoria, silenciosamente poderosa. Y tal vez esa sea su mayor lección, que una mujer puede vivir muchas vidas, llevar muchos nombres y aún así seguir siendo dueña de sí misma, porque detrás de la figura pública, del mito, de los titulares, hubo siempre una mujer que, entre el poder, el dinero y la tragedia, supo, a su modo, escribir su propia historia.